El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 3, del versículo 13 al 17. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este relato de Mateo es el que a algunas personas, sobre todo con las películas que se presentan para la Cuaresma, y donde muchas personas sin mayor fundamento, sin profundizar plenamente en la Biblia a través de la exégesis y de la hermenéutica, llegan a la conclusión que este es el bautismo, y porque Cristo llegó al Jordán y permitió que Juan lo introdujera en el agua, a eso es lo que le llaman la iniciación del bautismo. No, ese es un rito. No olvidemos que Dios quiere dar un mensaje, pero no es el bautismo de los cristianos. Este es un rito de purificación. Y si hablamos de pecado, en ese momento Cristo lleva el pecado, y el pecado más grande, o la cantidad de pecados más grandes, porque carga con nuestros pecados. Jesús vino de Galilea hacia el río Jordán. Se encuentra con Juan. Recordémonos que en el texto anterior ya Juan nos ha dicho que el que bautiza en verdad y con fuego, el verdadero bautismo, es Jesús. Hoy Juan se encuentra con el dilema que Jesús está frente a él y Jesús le está diciendo con humildad: Juan, bautízame. Él no se lo puede creer. En primer lugar, Jesús viene de arriba, es de alta jerarquía, es el Hijo de Dios hecho carne. ¿Cómo es posible que él le quiera poner la mano en la cabeza al ungido, al Mesías? Muchos de nosotros, si hablaran, por ejemplo, en la iglesia romana, ¿cómo va a querer un laico ponerle la mano o meter al agua, llamémosle, si estuviéramos hablando del Papa Francisco? ¿O cómo lo haría un episcopal con el primado, si estamos en Estados Unidos, un laico con Michael Curry, o el primado en Inglaterra? ¿Cómo lo haría una persona, por ejemplo, a nivel político, un político de gran renombre, si estuviéramos hablando del primer ministro japonés, de la primer ministra alemana, o del presidente de Rusia, o de China, o del mismo Estados Unidos? Una persona, un político que no tiene un cargo y dice: voy a meter a mi presidente al agua. Tendría miedo. Estaría viendo que la seguridad lo está observando, qué es lo que va a hacer con el mandatario. Juan tiene miedo al hacer esto con Jesús, pero Jesús le va a decir: hazlo. Ten seguridad que mi Padre lo está viendo. Jesús nos enseña humildad, sencillez, como muchos de nosotros que somos arrogantes, que creemos que todo lo podemos, que nadie nos puede enseñar y que lo único que nosotros hacemos es lo mejor.
y que superamos a todos y que no podemos aprender de nadie. Jesús nos enseña la humildad, la verdadera humildad, y se deja que Juan, que es simplemente una voz, que es un miembro que ha sido enviado como el profeta a preparar el camino, toque al Mesías. Cuando lo introdujo y Jesús sale del agua, es cuando Dios hace la obra maravillosa. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y vamos a escuchar: este es mi Hijo, el amado, el escogido, el predilecto, el que yo he ungido. Ahí está el mensaje, ahí está el detalle. Y aquel Juan que solamente tenía una noción y que hoy ha visto esto y lo ha escuchado, hoy está más convencido de que Jesús es el Mesías. Y aquellos que escucharon y vieron se dieron cuenta de que el ungido, el Mesías, es Jesús, y que es a él a que tenemos que seguir y servirle, no es a Juan. Por eso es que Juan más adelante nos va a decir: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Y los discípulos lo van a seguir y el pueblo, porque Juan simplemente era la voz del que grita en el desierto: preparen el camino. Y a nosotros también nos toca de gritar y ser esas voces que llevemos a otros hacia Cristo Jesús. Amén.